podemos básicamente aumentar la vida útil de los rodamientos mediante una reducción en la vibración. Veamos que entre más logremos reducir las vibraciones en un motor, básicamente vamos a poder incrementar la vida útil de los mismos. Es decir, entre más esté vibrando el motor, menos me va a durar los rodamientos del mismo. Y básicamente cuando hablamos también con respecto, puedes devolverte por favor, Ronald, la Perdón. parte de temperatura, tranquilo. Cuando hablamos de temperatura, hay una norma que nos indica que por cada 10 grados centígrados que se incremente la temperatura, ¿verdad? Hablamos de que el aislamiento se me va a reducir la vida útil a la mitad. Entonces, hablándolo inversamente, ¿verdad? Vamos a hablar que la vida útil del motor se me va a duplicar por cada 10 grados que yo reduzca la temperatura. O sea, entre más frío, más tiempo me va a durar el aislamiento y por ende el motor. Continuamos. Interesante dato. Yo les Ahí voy está. a empezar a introducir el tema de mantenimiento predictivo. Básicamente es una técnica que se utiliza para pronosticar la posibilidad de una falla a futuro. La gente la puede confundir con el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es dar mantenimiento, cambiar ejes, rodamientos, pero sin cuantificar, sin las herramientas necesarias que nos digan si estamos bien o en realidad nos diga si hay que hacer efectivamente ese mantenimiento predictivo. Por ejemplo, cuando les cambiamos las pastillas de freno al carro sin tener una herramienta para medir cuánto es el desgaste que han tenido. Entonces, simplemente cambiamos las pastillas porque llegó enero, principio de año, y hay que cambiarlas. No. En realidad debería tener una herramienta para poder ver el desgaste de ellas y decir, no, esta pastilla le queda el 40% de su vida útil. Y eso obviamente es la forma correcta para no caer en mantenimientos excesivos y obviamente con mayor gastos. El mantenimiento predictivo básicamente es un sistema de medición de parámetros que nos ayudan a ver la tendencia del comportamiento del mantenimiento en los motores en este caso. Obviamente podemos darle mantenimiento predictivo a más cosas que no sean motores, instalaciones eléctricas, lámparas, etcétera. Todo lo que conlleve a tener alguna falla dentro de nuestro sistema como tal. Pero a nivel de Fluke, les podemos colaborar en el tema de vibración de cojinetes, resistencia de aislamiento a nivel de los motores, transformadores, calidad de energía para ver cómo se comportan, cómo están los armónicos, qué tal los flickers, las sobrecargas, el desbalance como tal. Y por supuesto, no podemos dejar por fuera el tema del análisis térmico, lo que es la termografía como tal. ¿Cuándo se hace mantenimiento predictivo? Cuando el motor está nuevo, recién instalado. ¿Para qué? Para tener un punto inicial en la tendencia de medición. Entonces es un muy buen parámetro para poder empezar con la tendencia. Y de ahí en adelante poder ir midiendo la vida útil y poder ir pronosticando cuándo va aumentando esa vibración en el transcurso del tiempo, cuál es el delta de temperatura del comportamiento de ese motor en transcurso del tiempo y por ende también la resistencia de aislamiento del mismo. Muy bien, gracias Ronald. Bueno, vamos a propiamente, ya terminando la introducción a esta presentación del día de hoy, vamos a ir clasificando propiamente lo que son las fallas que se van a presentar propiamente en los motores. Como vimos, gran parte del gráfico pastel lo vamos a ver en los estatores, también como en los rodamientos que habíamos visto. Y básicamente cuando hablamos en el estator lo podemos clasificar varios puntos. Primero en el estrés térmico, lo vamos a poder ver por temas de un envejecimiento del aislamiento o en aumentos de temperatura. El estrés eléctrico básicamente lo podemos clasificar en dieléctrico, corriente de fuga, efecto corona o transientes de voltaje. Luego tenemos lo que es un estrés mecánico, básicamente por el tema de movimiento de bobinas o golpes en el rotor. Y bueno, también tenemos lo que es el estrés ambiental, lógicamente variando ya
por el tema del ambiente donde está instalado el motor. Siguiente. Ok, aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De lo que es cuando hablamos de estrés térmico propiamente en cuanto a envejecimiento del aislamiento. La norma que hablamos ahora, ¿verdad? De que por cada 10 grados de incremento de vida del aislamiento se va a dar por reducir la temperatura a la mitad. El enemigo número uno podríamos hablar que es la temperatura en cuanto a motores se refiere. Y bueno, tenemos varios tipos de aislamiento en nuestros motores, que va desde el B, que aguanta 130 grados centígrados, el F, 155, o ya básicamente el top, que es el clase H, con 180 grados centígrados de temperatura, ¿verdad? Propiamente aquí vamos a hablar de que entre de menor calidad sea el aislamiento, pues voy a tener una tendencia a un envejecimiento más pronto, ¿verdad? Por tema de que aguanta menos temperatura y menos horas de vida. Siguiente. Ok, los aumentos de temperatura que me pueden generar un estrés térmico se pueden deber a varias causas. Una puede ser un tema, un desbalance de voltaje. Vamos a hablar de que hay una norma que nos indica que una variación de 3.5 en el voltaje por fases me va a producir un aumento del 25% de temperatura. Eso es bastante, a decir verdad. Y bueno, pronto en la presentación vamos a ir viendo la importancia de las mediciones que hay que tomar en los mantenimientos de los motores y en una de estas básicamente es la medición de voltaje por fases, ¿verdad? Sabemos, bueno, que en NEMA hay una variación que se soporta de más o menos 10% eh, en cuanto al voltaje que admite la placa de motor propiamente, y en IEC es más o menos 5%. Debemos tenerlo presente, ¿verdad? Para que esta variación no sobrepase esos porcentajes, ¿verdad? Aceptables por las distintas normas. Se puede también deber un estrés térmico al tema de ciclaje. Ciclaje vamos a definirlo como el tiempo entre arranque y descanso. Puede deberse también a sobrecargas mecánicas. Básicamente eso va a provocar un aumento de la corriente mayor a la nominal. Esto debido a que va a haber un aumento, una exigencia mayor en cuanto a torque se refiere. Y hablamos de que es equivalente a la carga que está soportando el motor al cuadrado. Puede deberse también a una obstrucción en la ventilación, a la temperatura ambiente, que recordemos que bueno, la gran mayoría de los motores vienen para operar a 40 grados centígrados. Si esta temperatura pues se eleva, va a haber un considerable estrés térmico. O Compañero, bueno, una pregunta, le interrumpo. adelante. Qué pasa entonces cuando el ambiente, que apuesto que es muy normal que sobrepase esas temperaturas de 40 grados Celsius? ¿Hay motores capaces de soportar más temperatura Es para correcto, ambientes ya, más calientes? exacto, ya sería una solicitud ya propia para una condición especial, por decirlo así, del motor. No sé, que tenga que soportar una temperatura ambiente de 50, 60 grados, principalmente si está Interesante. trabajando en un horno o cerca de un horno. Y bueno, ya estamos hablando también que son motores que traen rodamientos con lubricación para mayor temperatura, ¿verdad? Entonces eso es un punto importante. Gracias, Max. Con gusto. Eh, bueno, y finalizando, aquí lo que es esta diapositiva, también podemos obtener un estrés térmico mediante una pérdida de fase. ¿Qué va a implicar esto? Que la corriente vaya a aumentar un 75% en las dos fases restantes. La potencia va a caer en un 80% y esto me va a provocar un aumento de temperatura abrupto. Básicamente podríamos decir que este es el peor de los casos, ¿verdad? De que provoca estrés térmico en el motor. Siguiente. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? De fallas en los motores debido a estrés térmico, de lo expuesto anteriormente. Entonces, básicamente eso es lo que me iría a provocar fallas en el estator, así como se ven en las imágenes. Siguiente. Ok, seguiríamos aquí en el estrés térmico, propiamente en el estator. Se me puede dar debido al tema entre una rigidez eléctrica entre fase y fase, vuelta y vuelta o vuelta y tierra.
El tema de tracking o corriente de fuga, básicamente puede haber una fuga con el ambiente, un puente a tierra debido a humedad o objetos extraños o descargas a tierra. Y también se me puede presentar un efecto corona, eso principalmente para motores de media tensión. Eh, pero es un efecto que se me puede generar también recordemos que el efecto corona es como tal una ionización gaseosa del sistema de aislamiento que me iría a provocar unos arcos de voltaje internos, ¿verdad? Superficiales y puntos de descarga alrededor de un fuerte campo eléctrico como tal. Siguiente. Tendríamos también transientes de voltaje que me van a generar estrés eléctrico también. Esto se puede ver a un transiente de línea a línea, básicamente picos entre las líneas a tierra. Multifases, básicamente también. Esto estaríamos hablando de un transiente de 3.5, ese es el nominal de voltaje. Puede haber un tema de pérdida de conexión a tierra, lo que puede presentar oscilaciones. Fusible con limitaciones de corriente me puede generar un estrés eléctrico. Esto provocaría unas oscilaciones de voltaje. En cuanto a transferencias de voltaje en las plantas de emergencia, pueden también provocarme estrés eléctrico. La apertura y cierre de contactos, conexión de capacitores, falla de aislamiento, eso es muy importante. Rayos, ¿verdad? En caso de que no existan protecciones debidas, ¿verdad? Y bueno, importante, los variadores de frecuencia, principalmente cuando el motor no viene con la norma inverter, me va a provocar un estrés eléctrico importante. Siguiente. Tendríamos luego estrés mecánico. Este lo podemos obtener mediante un movimiento de las bobinas. Básicamente puede ser por las corrientes que circulan en los devanados. Esto va a producir fuerzas que tienden a aflojar las bobinas en el núcleo. O básicamente por la fricción y roce entre bobinas y núcleo, provocándome básicamente una reducción de la capa de aislamiento en la bobina. Y por último y no menos importante, podemos también verlo mediante golpes del rotor en el estator. Esto básicamente en aplicaciones que demandan o generan mucha vibración. Esto básicamente por temas de manipulación o condiciones extremas de trabajo, como en quebradores, por ejemplo. Y luego tenemos básicamente el estrés ambiental que hemos mencionado. Puede suceder, ¿verdad? En motores que operan básicamente externo e internamente eh, libres de contaminantes, ya sea un ambiente seco y limpio, lugares adecuados para una correcta ventilación de la máquina, es donde podemos evitar un estrés ambiental, ¿verdad? Si se presentan objetos extraños dentro del motor propiamente, eso me puede incrementar la temperatura de operación, puede provocarme fallas prematuras en los rodamientos o cortocircuitos por temas de una falla a tierra producto de una pérdida de aislamiento. Ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que me pueden generar estrés ambiental, ¿verdad? Esto donde no estén operando en el ambiente ideal, como mencionamos en el primer punto, que puede ser una corrosión en el núcleo por tema de humedad, una oración continua que daña el aislamiento como tal, y bueno, y objetos extraños en el motor. Siguiente. Ok, ya aquí tenemos causas, ¿verdad? De fallas en el rotor que se dan en un menor porcentaje, pero siempre y cuando también debemos considerarlas, ya que son importantes que me pueden generar también fallas en el motor, también no debemos tampoco ignorarlas. Hay varias clasificaciones, al igual que en la parte del estator, ¿verdad? Tenemos estrés térmico, magnético, residual, dinámico, ambiental y mecánico. Estas las vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Ok, la primera, estrés térmico también se me puede generar propiamente en lo que es el rotor, al igual que en el estator, básicamente por sobrecargas térmicas. Vamos a hablar que eso se puede ver también en las causas como arranques consecutivos anormales, una alta carga de arranque, una fricción entre el rotor y estator, básicamente por temas de fallas en camisas, contaminación o altas vibraciones, ruptura de barras,
ventilación insuficiente y desbalance de fases. Vamos a obtener también estrés térmico mediante un desbalance térmico. Vamos a hablar esto en cuanto a la transferencia de calor, que va a ser desigual entre barras y núcleos. Y núcleo, perdón, me puede provocar un desbalance térmico y provocar un estrés térmico que puede provocar una falla en el motor. Puede verse también a barras torcidas debido a cambio de ranuras, puntos calientes superficiales debido a láminas sucias y una circulación de corriente desigual. Luego tenemos el estrés magnético. Aquí punto importante que no lo vimos en el estator, más sí lo estamos viendo ahorita en el rotor. Puede verse un efecto magnético por fuerzas electromagnéticas producto de las corrientes que circulan en las barras del rotor, que va a provocar prácticamente que vaya a haber un desplazamiento entre barras y va a generar vibración, deflexión y estrés. Puede verse también un desequilibrio en atracción magnética. Puede provocarme básicamente eh, el rotor que esté doblado golpea las bobinas del estator. Y por último, y no menos importante, ruido y vibraciones electromagnéticas pueden también producirme armónicos, básicamente que me va a generar fallas en las camisas de los rodamientos y agujeros excéntricos. Siguiente. Ok, aquí por último tenemos las últimas 4 clasificaciones, ¿verdad? Puede haber un estrés residual. Vamos a hablar que este estrés residual, las causas más comunes pueden ser golpes, partes soldadas, un almacenaje, una operación inadecuada de la máquina. Podemos tener también un estrés dinámico. Esto va a estar asociado directamente al torque en el eje, que puede someter básicamente el motor a cargas superiores del nivel máximo que él aguanta y básicamente genera unas fuerzas centrífugas asociado a excentricidades, perdón, y un estrés cíclico. Tenemos estrés ambiental, al igual como lo teníamos en la parte del estator, que igual se me va a presentar cuando hay materiales extraños, químicos y humedad dentro del rotor. Y por último, un estrés mecánico. Básicamente, aquí podemos hablar de que lo más común puede ser una presencia de una porosidad, fallas de rodamientos también, fatiga de las partes, inclinación del árbol del rotor o una resonancia del diente propiamente. Ujú. Este árbol del rotor es el eje central de él, que por tal vez sobrecarga o algo se pudo haber doblado. Es correcto, Sí. ya en el rotor propiamente, ¿verdad? Es muy poco común, pero puede pasar, ¿verdad? Son fallas que no debemos ignorar. Ok. Ahí continuando, ahí podemos ver algunas imágenes, ¿verdad? Propiamente de tipos de estrés residual, dinámico, ambiental y mecánico, propiamente en el rotor del motor, propiamente. Continuamos. Y bueno, eh, vamos a hablar ya propiamente de los problemas más comunes en los rodamientos, que como vimos al inicio de la presentación, es donde se presentan la mayor cantidad de fallas en los motores. Podemos clasificarlo, podemos clasificarlo eh, por mala lubricación, contaminación, una excesiva vibración o golpes y corrientes en el eje. Ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Compañero, ¿y el exceso de lubricación? También, Es algo eh, común. cuando hablamos de mala lubricación, que Ah, creo que viene en la siguiente diapositiva, ya la vamos a ver. No es en la que sigue, pero bueno, no importa, lo vamos a mencionar. ujú. Eh, bueno, no, ahí viene, sí. Puede verse en la parte donde dice mantenimiento inadecuado a una sobrelubricación, falta de lubricación o una inadecuada lubricación, o sea, que no sea compatible con los rodamientos. Pero bueno, ahí como vemos, el mayor porcentaje de fallas que se presentan en los rodamientos se da por excesivas cargas, entre un 50 y un 90%, podemos ver ahí. Esto debido a desbalances, desalineamientos o exceso de tensión en fajas. Básicamente lo que me viene a producir esa excesiva carga que
termina dañándome los rodamientos antes de tiempo. Tenemos también por unas inapropiadas instalaciones, básicamente que el eje esté fuera de tolerancia y un inadecuado acabado en la superficie. En la camisa igual, que esté fuera de tolerancia o presente alguna deformación. Error de instalación como fuerzas residuales, un desalineado propiamente. Y lo que mencionaba Ronald, que es un mantenimiento inadecuado, ¿verdad? Que esto lo podemos clasificar entre un 5 a 10% de fallas más comunes en rodamientos, que se puede ver a sobrelubricación, o sea, lubricar más de la cuenta, falta de lubricación, principalmente en altas temperaturas, ¿verdad? Y una inadecuada lubricación, o sea, que no sea compatible. Para eso los fabricantes nos dan recomendaciones de cuál es el tipo de lubricación que debemos usar. Y bueno, en menor porcentaje, pero no debe ser ignorado tampoco, fallas en el eje. Esto debido a un excesivo desalineamiento, una excesiva tensión de fajas y pérdida de fijación. Continuamos. Efectivamente, Ahí aquí está. está la pregunta mía. Ampliando, correcto, a la pregunta que hiciste. Básicamente una lubricación inadecuada que tiene demasiada grasa o tiene poca grasa. También podemos hablar de una incompatibilidad, un tipo de grasa incorrecto. Y bueno, también tenemos almacenado el lubricante propiamente en un lugar y tiempo inadecuado, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos también algunos ejemplos e imágenes que se presentan en fallas en los rodamientos debido a excesiva vibración y golpes, básicamente por rotor desbalanceado, acople desbalanceado, sistema desbalanceado, repentinas paradas o sobrecargas y o influencia del ambiente. Continuamos. Por último, tenemos las fallas más comunes en el eje, parte de ahí del motor, ¿verdad? Que puede verse básicamente a fatiga del material o pérdida de propiedades. Puede verse también eh, a un doblamiento en el mismo, temperatura extrema, un estrés residual, pérdida de fijación y, como hemos visto a través de toda la presentación, influencia del ambiente. Que esto lo vamos a mencionar más adelante, porque es importante seleccionar adecuadamente un motor para una aplicación en específico. Continuamos. Y ahí te Ahora cedo sí, la palabra. compañero Max, puede tomar Ya agua, hablamos. relájate un poquito. Ahí para ir cerrando con esa parte, vimos todas las posibles fallas. Ahora vamos a Ujú. ver cómo prevenirlas, ¿verdad? Que eso es prácticamente lo que vamos a empezar con lo que nos vas a comentar hoy, Ronald. No Adelante. solamente Max y compañeros, audiencia, sino cómo cuantificarlas para saber cómo están las cosas, cómo anda el mantenimiento predictivo en los motores. Entonces, vamos a ver algunas descripciones, obviamente lo más sobresaliente, lo más importante de las mediciones que se deben de tomar en cuenta para un adecuado programa de mantenimiento predictivo que garantice la correcta y la más efectiva operación de sus motores. Entonces, a nivel eléctrico, podemos hacer medición de calidad de energía. El compañero varios slides atrás mencionó algo que en realidad uno no deja de aprender, Max, cuando se pone a leer entre líneas, el tema de qué pasa si yo pierdo una fase. La Así es. temperatura se eleva un 80%, fue. Correcto. Bueno, ahí ¿Y qué, o qué pasa si el porcentaje de voltaje sube del 3.5 al 5%? Si no me equivoco, me quedó ese número grabado en la mente, que el motor empieza a sufrir todos esos cambios. Y entonces, a nivel de calidad de energía, es donde yo puedo ver cómo está el balance o el desbalance de fases a nivel trifásico, valga la redundancia, en la industria, en los lugares de operación. Medición de los armónicos, el desequilibrio de la tensión y el desequilibrio de la corriente. ¿Hay tensión presente en el eje del motor?
Sabemos que andan adecuadamente las revoluciones por minuto, las relaciones de voltaje-frecuencia, las relaciones de corriente, que es la velocidad o la vibración necesaria del fabricante, la temperatura del fabricante, del temperatura nominal del equipo como tal. A nivel mecánico, conocemos la resistencia al aislamiento de los embobinados, tenemos conocimiento de la medición de la desalinización del eje, cómo está desalineado el eje como tal. Hay vibración excesiva, desbalance, flojedad, desalineamiento en el eje. La medición de continuidad en el sistema de puesta a tierra, está bien aterrizado ese motor, está bien aterrizadas las carcasas y obviamente, y sin dejar por afuera, el tema de termografía, el delta de temperatura como tal. Vamos a ver, ¿qué es desequilibrio de tensión? Es un fenómeno que se encuentra en el sistema trifásico que da al lugar cuando las tensiones, los voltajes entre las fases tienden a tener diferente magnitud. En conclusión, diferente voltaje entre las fases. Eso es el famoso desequilibrio. ¿Qué problema nos puede dar? Impedancia entre una de las fases, fallas potenciales pueden estar en el cableado al motor, las terminaciones en el motor y potencial son propios de vanados. Como resultado, el desequilibrio puede afectar de forma negativa el funcionamiento del motor y no a largo plazo, casi que de forma inmediata. Ya empezamos a ver esos síntomas de motor desalineado a nivel de tensión. En el nivel más simple, las tres fases de voltaje siempre deben tener la misma intensidad, la misma magnitud, expresando el desequilibrio como un porcentaje proporcional. Obviamente, en un voltaje mediano como 480, que eso suba, no sé, 10 voltios para arriba y para abajo, es un porcentaje bajo, pero en realidad en la medida de lo correcto es de que ese sistema esté balanceado a nivel de tensión. Desequilibrio de tensión, aquí vamos a ver cómo se hace una medición de tal con unos equipos que nosotros tenemos, que se puede ser el equipo de mantenimiento para motores en Fluke. Podemos llegar al sistema de alimentación. Tenemos equipos especiales para ver aguas abajo del variador de frecuencia, inclusive. Es como un osciloscopio multicanal con un multímetro, para decirlo de esa manera, que logra medir los voltajes en cada terminal de salida. Reitero, va a aguas abajo del variador de velocidad o el variador de frecuencia. Luego podemos comprobar la tensión de las terminales del motor como tal, donde él se alimenta. En, en cualquier tipo de desequilibrio podría ser bastante problemático para el motor, ni siquiera, reitero, tienen que ser voltajes o deltas de voltaje altos, con poquito ya pueden ser bastante perjudiciales para los motores. Y obviamente recomendable contar con varios canales para comparar las formas de onda, calcular el porcentaje, el desequilibrio de todas las fases al mismo tiempo, etcétera. Esto lo podemos sacar con un multímetro. Obviamente que este multímetro tenga la función de filtro paso bajo, que lo que hace es quitar esa onda excesiva, ese ruido que hay en la onda senoidal y nos dé el voltaje real. Tenemos varios equipos en Fluke que tienen estas características, que es el filtro paso bajo como tal. Nos sirve para medir, obviamente de forma separada, los voltajes aguas abajo del variador de frecuencia. Yo quiero hacerles una salvedad en esta imagen. Podemos ver tres carátulas de multímetros acá. Aquí de 193 voltios, 157 voltios, 170 voltios. Estos son diferentes cambios de voltaje que está dando al mismo tiempo el variador de frecuencia. Y es por la cantidad de ruido excesivo, obviamente, de su electrónica, la que hace que casi ningún equipo pueda medir el voltaje exacto. Y podemos ver que efectivamente el equipo Fluke
el 87.5, el modelo específicamente, sí está coincidiendo con los 144 voltios que está dando la pantalla del variador de frecuencia. ¿Cómo podemos hacer un cálculo en el desequilibrio de tensión? Es bien sencillo. Primero que es todo, sumamos los voltajes para sacar el voltaje total de la suma. Segundo, sacamos el promedio dividiendo entre 3, que el promedio de estos son 457 voltios. Y luego hacemos la desviación, que es el voltaje menos el voltaje promedio para sacar que la desviación es de 17 voltios. Y por ende, los multiplicamos por 100 dividido entre el voltaje promedio para sacar el porcentaje del voltaje. Entonces, en este caso tenemos que el promedio de voltaje tiene una desviación de un 3.72%. ¿Qué opina, Max? ¿Es mucho o está aceptable? Podríamos estar hablando que está cerca del límite. Sí, está muy cerca del límite. Pongámoslo como aceptable. A veces cuesta mucho que esto se dé, pero está cerca del límite. Gracias. ¿Cómo interpretar las medidas del desequilibrio de tensión? La forma de onda de los voltajes le indicará si puede tener algún problema relacionado con la calidad de energía del suministro. Les reitero que para esta aplicación Fluke cuenta con la herramienta correcta, hecha a la medida para esta aplicación. Casualmente yo lo tengo aquí en nuestro Ver para Creer, en el Batrón, por si quieren acercarse o tienen la necesidad que se los llevemos a hacer una prueba en el campo y puedan tomar la decisión correcta a la hora de invertir. Un desequilibrio de tensión superior al 2% es problemático. ¿Y cuánto tenemos aquí, compañero? 3.72. Entonces, lo acabas de decir bien, está cerca del límite, ahí por ahí anda, ¿no? Uno de los problemas es la causa de sobrecalentamiento del motor. Sin embargo, no se debe descartar otras causas del sobrecalentamiento. La medición nos sirve para descartar algunas fuentes del problema como tal y luego posteriormente comprobar el desequilibrio de corriente. No nos hemos movido de la parte de voltaje. ¿Qué es el desequilibrio de corriente? La misma situación, pero nos vamos ya con amperímetros. Un desequilibrio de corriente da lugar a un desequilibrio de corriente da lugar a sobrecorrientes de alguna fase que podrían dañar bastante los devanados de los motores. Nos vamos igual, los equipos como tal tienen las donas en corriente para poder sacar ese desequilibrio. Mire que él hace las mediciones tanto de voltaje como de corriente al mismo tiempo. Se utiliza, es como decir un osciloscopio, pero aquí lo que la presentación habla es que se utiliza un osciloscopio de sondas de corriente para cada una de las terminales. Hay que asegurar que el equipo tenga la categoría de seguridad. Este tema de seguridad es importantísimo, ya que nos permite trabajar en el punto de riesgo adecuado. Entonces los equipos Fluke se caracterizan por ser ultra seguros en este ámbito, digamos. Un desequilibrio de corriente mayor al porcentaje reducido habitual debe ser investigado a profundidad. El desequilibrio en corriente de un motor trifásico no debería ser superior al 10%, que honestamente, compañero Max, lo veo alto. Pero bueno, ustedes los Un poco alto, especialistas en sí. motores, los especialistas en motores sabrán cuánto puede eso soportar. ¿Qué ventajas nos da un buen diagnóstico? Se evita que salte la protección, o sea, se evita que los sistemas de protección eléctrica se disparen. Evitan temperaturas elevadas en el motor, que ya vimos anteriormente, que es uno de los principales o los comunes denominadores a la hora de problemas en motores, de desecho de los mismos como tal. El desequilibrio de corriente puede dar lugar a devanados quemados y, por supuesto, va a deteriorar el aislamiento del motor. Eh, Comprobación del cableado del motor, eso es importante. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a utilizar un medidor de aislamiento
Nosotros a lo interno en Fluke tenemos varios modelos. Más adelante podemos ampliar en el tema como tal, pero a modo resumen tenemos de 1000, 2500, 5000 y 10.000 voltios de inyección. ¿Cómo lo hace? Básicamente el motor hay que aislarlo de la fuente de energía. Luego hay que comprobar el correcto torque o el apriete de las terminales del motor, realizar las pruebas de aislamiento y luego comprobar el sistema del devanado. Él básicamente lo que hace es inyectar un voltaje conocido fase por fase y todas versus el estator. Aquí podemos ver que el negativo de él va directamente al estator, puede ir a un tornillo, el cual también este motor debería estar aterrizado, y cada una de sus devanados o sus fases con un voltaje conocido inyecta al motor apagado con un voltaje conocido, lo cual deriva una corriente que él ya conoce aquí internamente, y por ley de Ohm me va a derivar la cantidad de ohmios que tiene este, cada uno de sus devanados. El desequilibrio de corriente puede estar producido por un mal cableado, problemas de aislamiento en el motor, qué sé yo, una espira o varias espiras rotas, debido a que la fuga de corriente en los devanados del estator del motor tiende a aumentar con el tiempo. La prueba de ruptura de aislamiento es mejor si se realiza como parte de un programa periódico de mantenimiento predictivo. En conclusión, esto se debería estar haciendo de forma periódica. Hay que estar dando registro a los valores de resistencia del devanado del motor en una base de datos para que pueda identificar las tendencias y reparar los devanados del motor antes de que en realidad estos sufran algún deterioro de forma catastrófica. Aquí podemos ver que también podemos abrir todas las puntas internas del motor. Por ejemplo, aquí podemos ver que este cableado es de 1, 2, 3, de 9 puntas como tal. Hay motores de diferentes. ¿Para qué? Para de forma individual empezar a medir cada una de sus bobinas internas. Esto es importante, poder desarmarle la cantidad total de las puntas. ¿Qué es una ruptura del aislamiento? Es básicamente como lo podemos ver en esta imagen, es la pérdida del aislamiento o del barniz de las bobinas dentro de los motores, lo cual hacen que haya un salto de corriente bobina por bobina como tal. No sé si continuamos, vamos a ver, quedó claro esa parte, cómo podemos hacer las mediciones de la ruptura del aislamiento. Hay que utilizar un medidor de resistencia o de aislamiento como tal. Les reitero, nosotros tenemos en nuestro portafolio amplios productos que nos van a ayudar en estas mediciones con las aplicaciones de FluConnect para que de una vez quede la medición guardada en un sistema o en una nube como tal. ¿Cómo vamos a interpretar las mediciones de aislamiento? Reitero, fase por fase, vamos registrando cada una de los resultados de las mediciones, buscar un valor de resistencia que sea siempre mayor a 100 megaohmios. Es una muy buena recomendación. Sin embargo, un motor nuevo, aunque sea un mismo modelo, siempre va a tener una mayor ohmiaje o mayor resistencia que un motor ya que tiene sus años. Pero eso solamente nos lo va a dar la medición constante, el estar viendo la tendencia de forma periódica como tal. ¿Qué es tensión en el eje? Las tensiones de PWM, que es de modulación por ancho de pulso de alta frecuencia, dan lugar al acoplamiento capacitivo entre el estator y el eje. Cuando la tensión en el eje del motor supera la capacidad de aislamiento del rodamiento, la corriente circula a través del rodamiento. Básicamente es un salto de corriente que hay entre el sistema eléctrico
mecánico del motor al eje, por salto, básicamente. Tenemos este equipo que se llama MDA 550, el cual es un osciloscopio de uso para esta aplicación industrial. Cuenta con una escobilla que se coloca de forma aterrizada y también con un carbón que se coloca sobre el eje, y ahí es donde logramos sacar esa diferencia de voltaje para identificar si tenemos esa fuga de voltaje en el rotor del motor. ¿Cómo se pueden interpretar las mediciones? Hay que buscar una tensión de eje superior a los 8 voltios. Cuando mayor sea la tensión, mayor será la corriente por chispas y mayor será el daño que se puede ocurrir o que está ocurriendo en el rodamiento per se. Algunas posibles soluciones: en estos casos se podría reducir la frecuencia de conmutación del variador o utilizar un sistema de puesta a tierra en el eje para que esa corriente se pueda filtrar. Este equipo, el MDA 550, que significa Motor Drive Analyze, o es un osciloscopio de aplicaciones como estas, es una completa solución que se utiliza entre el variador y el motor para poder hacer este tipo de diagnósticos como tal. Otros equipos anteriores, yo no se los quise cambiar, los revisé, pero es por si los conocían. Están los famosos equipos de análisis de calidad de energía. Ahora están completamente renovados, pero era para que los pudieran reconocer. Ya son de antaño, el 438 y el 435. Hoy contamos con la familia 1775, pero siempre enfatizados en el tema de calidad de energía. Esta nueva familia no los puedo colocar aguas abajo del variador de frecuencia. En cambio, el DM a 550, sí. Fallos en los rodamientos es un problema común por falta de lubricación o produciendo algún tipo de desgaste. Al aumentar la resistencia a los rodamientos por desgaste, se aumenta la energía calórica como tal. Un rodamiento con problema proporciona una eficiencia notoriamente reducida. Se dice que el 13% de los fallos de los motores están causados por problemas de rodamiento. Los habíamos visto en el diagrama tipo pastel que nos compartió el compañero Max, y más del 60% de los fallos mecánicos en una instalación son causados por desgaste en los rodamientos. ¿Cómo podemos ver las mediciones de los fallos de los rodamientos? Uno de los métodos más factibles para encontrar posibles daños de los rodamientos es utilizando una cámara termográfica. ¿Por qué? Nos puede, por medio de la transferencia térmica del contacto como tal, podemos ver cuál de los dos rodamientos está por encima del otro y poder ver un balance o el desbalance de temperatura como tal. Así podemos ver térmicamente si en realidad él está presentando algún problema en temperatura en los rodamientos. Y otra vez volvemos a el inicio. Está falto de lubricación, exceso de lubricación, o ya tiene las balineras un notorio desgaste al respecto. Don Max. Muchas gracias, Ronald, ahí por la explicación muy, muy completa, la verdad. Ahí Gracias. ampliando, bueno, lo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿verdad? Eh, es importante considerar, ¿verdad? Bueno, no solo todo ese tema de mantenimiento que debemos realizarle todas las mediciones, ¿verdad? Porque lo que no se mide, bueno, no hay forma de saber en qué estado está. También, bueno, sí es importante tomar en cuenta de que hacer una correcta selección, ¿verdad? Para un motor, para una aplicación, nos va a garantizar, ¿verdad? Aumentar el tiempo de vida útil, dado que estamos haciendo una correcta selección, ¿verdad? Para eso debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Respetar lo que es a la hora de hacer un reemplazo de un motor existente, considerar todos los temas de datos de placa, ¿verdad? Saber si es un motor NEMA o ISE y respetar básicamente el estándar que ya se está manejando. Debemos conocer a la hora de hacer el reemplazo propiamente lo que es la potencia y las RPM del motor
así como el voltaje y corriente de consumo. Importante no ignorar el tipo de aislamiento que trae el motor. Como vimos muy al inicio de la presentación, hay distintas clases de aislamiento. Está el B, está el F, está el H. Si vamos a hacer un reemplazo motor, lo ideal es reemplazar un motor que tenga el mismo o un aislamiento superior, ¿verdad? No uno inferior. Si no, no vamos a poder garantizar que el motor nos vaya a durar el tiempo adecuado. El tipo de rodamientos a utilizar, importantísimo, ¿verdad? Dado que, bueno, sabemos que existen diferentes clases, así como rodamientos de bolas o rodamiento de rodillo. No me va a durar lo mismo, ¿verdad? Si utilizo uno o el otro, que no sea el adecuado, ¿verdad? Esto va a depender mucho si trabaja con poleas o si trabaja con acople directo, etcétera. El tipo de encerramiento, importantísimo, dado que vimos que esto nos va a afectar mucho lo que es el estrés ambiental. Si hacemos una correcta selección en cuanto al encerramiento del motor se refiere, vamos a poder garantizar que el motor sufra menor estrés ambiental. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? Y bueno, por último, conocer la eficiencia del motor. Entre más eficiente sea el mismo, más tiempo me va a durar. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y considerar otras características especiales que vengan en la placa. Continuamos. Ok, importante conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación? Hay muchísimos motores y muchísimas familias de motores, cada una destinada a una aplicación diferente. No es lo mismo utilizar un motor Severy Duty, por ejemplo, para un quebrador, que utilizar un motor de acero inoxidable para un ambiente alimenticio, ¿verdad? Y cada uno de estos tiene un propósito diferente, como lo podemos ver en esas imágenes que tenemos por ahí. Entonces sí es importante hacer una correcta selección según la aplicación, ¿verdad? Donde va a estar instalado. Debemos conocer la carga, ¿verdad? Que va a manejar la aplicación en cuanto a torque y velocidad mínimos que requieren para poder operar de forma adecuada. Los niveles de vibración, ¿verdad? Hay motores que resisten más vibraciones que otros dependiendo de la aplicación. Importante conocerlo. Posición de montaje, no deja de ser importante, ¿verdad? Las condiciones ambientales, que lo hemos hablado mucho atrás de la presentación, para hacer una correcta selección y evitar lo máximo posible el estrés ambiental. Ya esto se puede ver a temas de temperatura, humedad, si es un ambiente muy sucio, hay presencia de polvos y gases, etcétera. Y bueno, importante conocer el tipo de arranque y operación, porque no es lo mismo un motor que esté conectado directamente a uno que esté trabajando con variador, ¿verdad? Debemos considerar para estos casos que cumplan con la norma inverter. Continuamos. Ok, en cuanto al tema de eficiencia que hablamos, es muy importante, ¿verdad? Porque entre mayor sea la eficiencia del motor que estemos utilizando, mejor construido va a ser el mismo y por ende me va a durar mucho más tiempo la vida útil. Hablamos de que un motor con una eficiencia premium o superior va a tener menores pérdidas por fricción, ya que utilizan ventiladores más pequeños y rodamientos antifricción. Va a tener menores pérdidas en rotor y en estator, dado que utiliza láminas más finas. Tiene menores pérdidas de cobre, ya que utiliza una mejor calidad de cobre, mayor pureza y mejor precisión del diámetro del alambre. Y bueno, también vamos a reducir lo que son pérdidas adicionales mediante una geometría optimizada. En resumen, vamos a tener un motor con mayor calidad de materias primas y un mejor control de calidad en la fabricación. Por ende, mayor vida útil. Continuamos. Algunas ventajas que vamos a poder obtener. Bueno, menos pérdidas va a resultar en un motor menos caliente. Recordemos que uno de los enemigos más importantes de los motores es la temperatura. Entre menos caliente esté operando el mismo, más tiempo va a durar. Volvemos a recalcar la norma, que para mí esto debería ser uno de los 5 para llevar, que utilizamos mucho en nuestras presentaciones, que por cada 10 grados centígrados de incremento en la temperatura, la vida útil del aislamiento del motor se reduce a la mitad. Eh, Recordemos eso, ¿verdad? Cada vez que la temperatura del motor
nos aumenta 10 grados, estamos sacrificando la vida útil del aislamiento y por ende la vida útil del motor, ¿verdad? Dado que si el aislamiento falla, básicamente dañamos el motor. Importante también, bueno, ya por norma, todos los motores con eficiencia premium o superior traen la norma inverter, entonces todos pueden operar con variador de frecuencia. Un motor de menor eficiencia no lo puede hacer, tiene que cumplir sí o sí la norma inverter. Aislamiento especial, ya si es premium ya no debemos preocuparnos por eso porque ya por default todo lo traen. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que son fabricados con tolerancias más precisas, por ende son motores más robustos y de mayor confiabilidad. Vamos a tener un mejor balanceo y vida útil de los rodamientos más larga. Va a tener un mejor factor de potencia también, por lo tanto vamos a consumir en ese motor menor potencia reactiva. Y bueno, para el caso de los motores grandes, que siempre es un tema de preocupación, las corrientes de arranque, entre mejor sea la eficiencia del motor, vamos a tener menores corrientes de arranque y así podemos evitarnos multas por demanda. Continuamos. Y veamos aquí un ejemplo de dos motores idénticos en cuanto a potencia, RPM, frame, porcentaje de carga, aplicación, condiciones ambientales. Básicamente están en igualdad de condiciones en todo sentido. Son de la misma marca y todo. La única diferencia entre el uno y el otro es que uno es eficiencia estándar y el otro es eficiencia premium. ¿Qué pasa? Que el premium va a tener una temperatura máxima para esa aplicación que estamos viendo ahí en pantalla de 69 grados centígrados versus el de eficiencia estándar que anda en una temperatura alrededor de 78 grados. Hay casi una diferencia de esos 10 grados que hablamos anteriormente. Entonces podemos hablar prácticamente que el motor de la derecha me iría a durar el doble de tiempo de vida útil que el de la izquierda. Entonces aquí radica mucho la importancia, ¿verdad? En una correcta selección y un motor más eficiente, ¿verdad? A la hora de hacer un reemplazo. Y lo importante que es realizar esas termografías, ¿verdad, Ronald? Me leyó la mente, Max. No quería dejar por fuera el comentario. O sea, con una cámara termográfica es el mejor ventanal para poder hacer estas mediciones. Así Gracias es. por acordarse de nosotros. Sí estamos. Muy bien, ya terminando para el tema de eficiencia, sí es importante también conocer y este dato, ¿verdad? Que para mí está entre los 5 para llevar también un correcto dimensionamiento del motor. No todo es, bueno, cuando hablamos de una correcta selección, hablamos de un correcto dimensionamiento también. Para yo poder decir que un motor está correctamente dimensionado, este motor tiene que estar operando entre un 75 a un 85% de la carga. Es decir, un motor que esté operando cerca del 100 o por encima del 100 es un motor más bien subdimensionado, eso no es nada bueno. Y también pasa lo mismo para un motor que esté sobredimensionado, tampoco es nada bueno porque básicamente vamos a tener un factor de potencia y una eficiencia más baja. Si yo quiero aprovechar el punto máximo o el mejor punto de eficiencia del motor, yo debo dimensionarlo a un 75-85% de la demanda de la carga. Continuamos. Algunas soluciones para diagnosticar y corregir problemas en los motores. Entonces aquí tenemos en esta imagen, ¿verdad? Obviamente equipos que nosotros tenemos que analizar para poder observar qué es la herramienta adecuada. Por ejemplo, podemos adquirir amperímetros, multímetros para herramientas de diagnóstico como el analizador de vibraciones para motores. Tenemos este analizador de vibraciones pequeñito que es el que es más portátil y te saca 3 mediciones al mismo punto, el factor de cresta, la vibración general del rodamiento y por último también tiene un sensor de temperatura para ver la temperatura de la carcasa del motor. Podemos hacer mediciones para hacer correcciones. Esto es un equipo que ve
el eje, el acople entre la carga y el motor. Es un alineador de ejes como tal. Otra vez podemos hacer las verificaciones. Si al corregir este desbalance en el eje, vuelvo a verificar cómo quedó corregida la vibración del mismo como tal. Eh, tenemos lo que les decía, el 805, que es es el medidor de vibraciones más portátil. Esta tecnología de piezoeléctrico acá me va a decir las 3 mediciones que les mencioné anteriormente. También tenemos equipos para poder ver la rotación. eh, de las fases también, eso es importante. Estamos colocando bien ese motor, está bien cableado ese motor. No podemos dejar por fuera la tecnología que ya Fluke regala por ser cliente de ellos, que es el Fluke Connect. Cada uno de sus mediciones quedan guardados en una nube, es gratuito, compartible. eh, los tenemos de muestra para que usted haga sus propias verificaciones y se convence de lo fácil que es utilizarlos aquí en las 3 sucursales del Batrón, tanto Nicaragua, Panamá y obviamente la casa matriz acá en Costa Rica. Muy bien, Ronald, muchas gracias. Y también, bueno, ahí ampliando dentro de las soluciones que tenemos en el Batrón, no podemos también obviar y mencionar lo que es el Smart Sensor, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, y para los que no, es una herramienta de muchísima utilidad, ¿verdad? Para lo que es el mantenimiento predictivo. Básicamente va a ser un sensor que se va a casar con el motor propiamente. Lo vamos a tener ahí instalado 24/7 y nos va a ayudar a lo que es en el monitoreo, ¿verdad? Para hacer una mantención predictiva propiamente y poder monitorear básicamente todos los principales enemigos del motor, ¿verdad? Que vienen siendo vibraciones, temperatura, condición del rodamiento, entre otros parámetros. Continuamos. Por supuesto. Bueno, básicamente este Smart Sensor de ABB va a poder trabajar en un rango de -40 a unos 85 grados centígrados de temperatura. Entonces, bueno, es un rango muy amplio, ¿verdad? En cuanto a ambientes, temperatura ambiente se refiere, ¿verdad? Que lo podemos utilizar en muchísimas aplicaciones. Tiene una resolución de 0.1 grados centígrados y una precisión de más o menos 0.5. Podemos ver, ¿verdad? Que nos puede ayudar también a lo que es monitorar las vibraciones en los 3 ejes, axial, radial y tangencial. Va a tener un rango de amplitud de 0.03 a 157 metros por segundo cuadrado, el acelerómetro como tal, o un 16G, y un rango de bando de ancho banda, perdón, de frecuencia de 0.1 Hz a 1.5 kHz. Básicamente podemos hablar del sensor que contiene también un magnetómetro. Básicamente con el mismo yo puedo medir otros parámetros como las RPM a las que está trabajando el motor, la frecuencia en Hertz, saber si el motor, cuántas veces ha arrancado por minuto, por cada tiempo determinado, el número de arranques, ¿verdad? Que se dan. Y bueno, y por último, el sensor también cuenta con un sensor sónico con un rango de amplitud de 0.6 a 20 newton por metro cuadrado. Básicamente eso me va a monitorear a mí fallas prematuras en los rodamientos mediante sonido. Entonces veamos que con todos estos 4 sensores que ya el sensor trae integrados en uno solo, vuelvo y repito, sería un sensor de temperatura, sensor de vibración, que es un acelerómetro, sensor de campo magnético y sensor sónico. Mediante todos estos sensores integrados en uno solo, podemos hacer un monitoreo muy preciso de las condiciones que me afectan el motor y poder dar un estado de la vida útil del mismo y cuándo debo realizar los mantenimientos, ¿verdad? Que de eso se trata el mantenimiento predictivo. Indicarme a mí cuándo debo yo realizar el mantenimiento y no hacerlos en fechas ya predefinidas sin necesidad de tener que hacerlo en ese momento, ¿verdad?
Continuamos. Y bueno, aquí vemos cómo funciona el sistema. Básicamente, el sensor se instala en la carcasa del motor. Puede ser en un motor liso o motor con aletas, como el que vemos en imagen. Hay dos formas de hacerlo, una manual y una automática. La manual es básicamente mediante una aplicación en un smartphone. Puede ser un iOS o un Android, cualquiera de los dos, de los sistemas operativos principales que existen. Y a través del mismo yo puedo conectarme cada cierto tiempo por medio de Bluetooth a hacer una recopilación de la información que él mismo ha guardado. Él tiene una memoria para 720 mediciones, llámese 24 mediciones por día, o sea, una cada hora, durante 30 días al mes. Entonces yo debería hacer esos recorridos y lo quiero hacer de la forma manual, ¿verdad? En periodos menores a 30 días al mes para evitar que se me pierda información, ¿verdad? Hay una forma también automática de hacerlo, para eso requiere un gateway, que es como el dispositivo que se ve a la derecha. Con el gateway básicamente yo me despreocupo en tener que hacer esos recorridos y básicamente el gateway se va a encargar de mandar toda la información cada hora de todos los sensores que estén instalados en los motores que estén alrededor. Ese gateway soportaría hasta 25 dispositivos conectados al mismo tiempo y puede cubrir una distancia máxima de 100 metros a la redonda. Toda esta información se manda directamente a la nube y nos va a permitir a nosotros poder visualizarlo en un portal web o en la misma aplicación del celular en cualquier parte del mundo. No necesariamente tengo que estar ahí en la planta, puedo estar perfectamente en mi casa, puedo estar en otro país, cualquier lado, ¿verdad? Y voy a poder visualizar siempre y cuando tenga acceso a Internet el estado del motor de la última hora para atrás, porque él va a generar todo un histórico y a partir de todo ese histórico yo puedo hacer un análisis de tendencias, clasificando así el estado del motor en verde, amarillo o rojo, como podemos ver ahí en la imagen en la parte inferior. Un estado verde me indica que el motor está en óptimas condiciones, no hay que hacerle mantenimiento por más de que haya programado un mantenimiento para ese día, no es necesario hacerlo, estamos básicamente desperdiciando recursos y bueno, y parando el motor innecesariamente porque está en estado verde. De eso se trata mantenimiento predictivo. Estado amarillo indica que el motor está operando por encima de los valores normales de operación. Cuando ya se tiene un histórico, ya se sabe cuál va a ser el rango de operación mínimo y máximo en cuanto a vibración, parámetros. A partir de ahí yo voy a poder observar que si hay un incremento de la tendencia, va a entrar un estado amarillo. El estado amarillo es un estado de alerta. No hay que actuar en ese momento, simplemente lo que hay que hacer es vigilarlo de forma más frecuente de lo que normalmente lo hacemos. Si lo hacíamos una vez al día, por lo menos verlo unas 4 veces al día, a ver si ese estado amarillo pasó en algún momento a un estado rojo. Ya cuando entra en estado rojo, ya es un estado de alarma. Quiere decir que el motor puede entrar en falla en cualquier momento y si visualizamos que está en estado rojo, inmediatamente debemos eh, pararlo e intervenir el motor para evitar de que este me falle y así yo puedo darle un mantenimiento en el momento adecuado para evitar que el motor entre en falla y así alargar la vida útil del mismo. Ese es el valor que me da este sensor, ¿verdad? El tener monitoreado 24/7 un motor. Continuamos. Y Y de bueno, esta manera, Dave, damos por concluido este webinar. Nuevamente les agradecemos de corazón su compañía. Vamos a proceder con la parte de preguntas. No sé si Max tiene algo más que decir. de mi parte no, estaríamos. Comentarles, ¿verdad? Nada más para los que estaban consultando por ahí, que la presentación se les hará llegar por medio de nuestros compañeros y compañeras de mercadeo el día viernes, con la grabación también del webinar de hoy. Y bueno, y aquí nos vamos a quedar unos minutitos por si alguno tiene preguntas, lo puede realizar aquí en el chat en la sección de preguntas, donde viene el simbolito de preguntas. Y aquí estamos para servirles. Ya vieron las muchas soluciones que tenemos
en el Batrón, tanto en la marca Fluke como en ABB también, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahí, bueno, nos agradece don Marvin Tobar. Muchas gracias ahí por su atención. Don Juan Diego Flores, bueno, ahí nos solicita el contacto a bebé, sería entonces ahí de mi parte. Creo que ahí estaba en la presentación, Ronald, no sé si la pones ahí. No, no, tal vez sería Max, como que te contactes con don Juan Diego, es lo que más bien le logro entender. Ok, Ujú. ahí lo hacemos de esa forma. Allá el día viernes, ahí una vez se le haga llegar la presentación, también ahí nos ponemos en contacto. Ok, don Carlos Sojo, vamos a enviarle información sobre los medidores de aislamiento, con mucho gusto. Ujú. Por ahí ya nos dicen que tienen un flujo. Ujú. Ah, sí, un 1507, es un equipazo. Con él pueden medir hasta 10 giga ohmios, es bastante completo. Está bien, don Carlos, con gusto también le podemos hacer pasar el paso a paso de cómo se hacen las mediciones de aislamiento, Ujú. más información. Tenemos bastantes, hasta unos brochurcitos ahí que le van a ayudar bastante por si quiere, como acabas de decir, refrescar un poco el tema de la medición. Importante mencionar, si no me equivoco, terminando la presentación, las compañeras de mercadeo les van a hacer llegar como una encuesta. Entonces, ahí si Ujú. tienen algún requerimiento Para que de por favor alguna, nos lo llenen. exacto, tanto de Fluke como ABB, ahí estamos a las órdenes de ustedes. Entonces, ahí básicamente pueden hacer el requerimiento en esa encuesta y, bueno, calificar, verá qué les pareció también y demás. Hacer sugerencias de próximas presentaciones que les gustaría aprender, etcétera, etcétera. Y ahí estamos para servirles. También. Creo que sin más, Max, Ujú. este, vamos a irnos despidiendo nuevamente de mi parte y de parte de toda la fuerza de mercadeo y especialistas a lo interno en el Batrón. Agradecemos que siempre nos estén acompañando. Esto es enriquecedor para nosotros, el poder aportar conocimiento, aunque sea de una vez al mes o así por cada uno de nosotros, es muy importante y siempre, siempre a sus órdenes. Estamos Muchas para gracias. servirles y muchas gracias. Gracias, Ronald, también. Usted también, compañero, que esté bien. Mucho gusto. Nos despedimos. Un placer. Hasta luego. Que tengan buen día a todos.